Buenas tardes, buenos días a todos. Soy Daniel Villegas, director del ISA Institute. Hoy me acompaña María Perador, directora académica del área de criminología y del área de ciberseguridad del ISA Institute, por lo que ambos dos formamos parte del ISA. Y hemos querido preparar esta masterclass a petición de María, dado que en múltiples asesoramientos y mentorías que ofrecemos de forma completamente desinteresada a diario con muchas personas de todo el mundo, se repetía constantemente la misma pregunta y la misma preocupación cuando nos consultaban acerca de las salidas profesionales del experto en criminología, del analista criminal, del criminólogo. Y esto es un común denominador en todo el mundo. LISA, como sabéis, aunque tiene la sede principal en Madrid, en España, tenemos más de 12.000 alumnos alrededor del mundo, tanto en Europa como en América y de forma residual en otros continentes. Y en todos casos se da la misma circunstancia con el rol profesional de la criminología. Así que queríamos aportar valor, fruto de la visibilidad que tenemos a nivel internacional, fruto también de la relación directa que tenemos con instituciones públicas de todo tipo, policiales, militares, de inteligencia, asuntos exteriores, judicatura, fiscalía, entre otras, como también con el sector privado, con empresas de todos los sectores, industrias y tamaños, principalmente con sus departamentos de seguridad, con sus departamentos de ciberseguridad, de inteligencia, de estrategia, entre otros, ¿no? Esa relación que tenemos con ese tejido empresarial e institucional de todo el mundo nos permite conocer de forma bastante fiel y real cómo está el mercado laboral de la criminología, qué conocimientos, qué habilidades valoran más, valoran menos, qué especializaciones son más necesarias. Y eso también es gracias a que nos contactan centenares de estas organizaciones para reclutar, para contratar talento entre nuestros alumnos, principalmente alumnos de los másteres universitarios que ofrecemos, tanto el de analista criminal y criminología aplicada como el de analista de inteligencia, el de analista estratégico y prospectivo o el de analista internacional y geopolítico. Principalmente nos piden talento de personas que han realizado o están realizando los másteres universitarios, pero no únicamente. Les cuesta tanto encontrar talento a esas organizaciones que también están interesadas en que les hagamos llegar currículums de aquellos que realizáis los cursos de LISA. Así que ese es un poco la antesala y el motivo por el que decidimos, a petición de María, crear esta masterclass para arrojar un poco de luz en este ámbito y entrevistarnos mutuamente, entre otras cosas porque ambos somos criminólogos, porque ambos tenemos una vocación tremenda en lo que es la criminología. Ambos dos, tanto María como yo, nos hemos tenido que adaptar, reinventar y sobre todo encontrar la fórmula para poder trabajar de lo que nuestra vocación, nuestra misión, nuestras habilidades y lo que el mercado realmente necesita. Y eso lo hemos tenido que hacer en múltiples ocasiones en nuestra vida profesional, por lo que creemos que os puede servir de referencia nuestra experiencia y la experiencia que tenemos también de otros muchos alumnos que han pasado por nuestros cursos y másteres, también de nuestros profesores y mentores, que conocemos sus historias y que muchas de ellas son ocultas o muchas de ellas son reservadas porque normalmente los criminólogos pues no nos gustan la luz y los taquígrafos, no nos gusta la exposición, tenemos un amor especial por nuestra privacidad, por nuestra intimidad y solemos tener un perfil bajo en general, lo cual es un error, como comentará María a continuación. Y por tanto queríamos pues visibilizar esos casos de éxito, esas historias, eh, esos, esas vidas personales y profesionales que han acabado encontrando ese camino para poder realmente trabajar como criminólogos, como expertos en criminología, como analistas criminales, en sitios que probablemente ni os imaginéis y poder visibilizarlos de forma explícita durante toda esta masterclass para que os puedan inspirar, os puedan servir de referencia y en el mejor de los casos pues os puedan guiar para poder tomar mejores decisiones a nivel académico y a nivel profesional. Esa sería nuestra máxima motivación para todos los que estáis hoy conectados o escuchando esta masterclass. Así que de antemano, como solemos hacer en cualquier masterclass, será además un evento completamente gratuito, como la
inmensa mayoría de los que organizamos desde LISA. Y por todos aquellos que nos habéis manifestado que estáis interesados en el máster de analista criminal, queríamos hacer una breve mención al inicio de este máster, que es el más relacionado con aquello de lo que vamos a hablar a posteriori. Por si os interesase, os encajase, algunos de los que veo en el listado de asistentes ya estáis inscritos a ese máster o lo estáis realizando en la actualidad, por lo que ya lo conocéis, lo que voy a hablar ahora. Pero para los que no, deciros que este máster, el máster de analista criminal y criminología aplicada de LISA, ha sido confeccionado a imagen y semejanza de lo que nos piden las empresas y las instituciones a las que os hacía referencia. Este es un máster 100% online, es súper interactivo, es un máster inmersivo, como cualquiera de los másteres de LISA. Se aprende practicando en entornos profesionales reales, se aprende de la mano de mentores cuyos perfiles son profesionales en activo, son policías, guardias civiles, son abogados, criminólogos, son personas que han montado su propio bufete, su propia consultora de criminología, son personas que trabajan en instituciones públicas como Naciones Unidas, como el Ministerio del Interior, como Europol, Interpol, y que por tanto representan la heterogeneidad de la criminología para que os puedan acompañar hablándoos desde su propia experiencia. Y lo mismo que les piden a sus propios trabajadores y colaboradores, pues se lo piden a los alumnos. Y ese entorno completamente práctico, realista, inmersivo, es la mejor forma para que podáis adquirir las habilidades de las que hablaremos hoy que necesita cualquier experto en criminología en el mercado laboral. Y por tanto, este máster está pensado para profesionalizaros en la prevención de la delincuencia, en el análisis criminal y en la lucha o investigación de la criminalidad, ya sea para trabajar en el sector público, muchas de las opciones que hablaremos ahora, o en el sector privado, en departamentos de seguridad corporativa o relacionados. Ese es el máster. Y para aquellos que estéis interesados, deciros que tiene inscripciones abiertas. Estamos ultimando las inscripciones, dado que el máster se inicia el día 21 de octubre, es decir, en escasos 15 días, por lo que estamos ya cerrando las inscripciones. Aquellos que tengáis más interés, compartiremos el enlace para inscribiros a través del chat. El proceso de inscripción es hacer una entrevista en la que además tendréis ocasión de hablar directamente con María, donde María os podrá guiar, orientar, asesorar en vuestro caso particular, validar que realmente el máster os encaja y os interesa y os va a ser útiles en base a vuestros objetivos e intereses y posteriormente pues realizar esa admisión para que os podáis inscribir y reservar vuestra plaza. De modo que aquellos que tengáis interés, reservad cita en el formulario que os pasaremos para poder conocer a María, para poder hacer esa entrevista y que podáis formar parte de esta próxima edición que, como decía, se inicia el día 21 de octubre. Dicho esto, comenzamos la masterclass que será en formato entrevista, no hay PowerPoint, lo que queríamos era aportaros el máximo valor. Y por tanto, María, ¿por dónde te gustaría comenzar? ¿Cómo tienes pensado esto? Pues mira, yo cuando estaba planteando esta masterclass digo, vale, vamos a empezar un poco por el principio. Muchas veces cuando hay personas, sobre todo más jóvenes, que a mí me escriben a través de las redes sociales y me dicen, me gustaría ser criminóloga como tú, pero ¿qué es un criminólogo? Y entonces me ha hecho recordar, ¿no? Cuando yo estaba en bachillerato y vi todo el catálogo de ofertas para poder estudiar carreras universitarias que ninguna encajaba conmigo hasta que vi criminología. Lo que pasa es que en estos libritos que te dan no está muy detallado lo que es esto. Entonces, si te pones a buscar por internet, quizás caes en el error de ver, pues, en otros, como en otros países, la criminología está más relacionada con el ámbito forense, con el ámbito de las series de Estados Unidos, de CSI. Entonces, no corresponde mucho a lo que aquí en España y más a nivel latino se da como criminología. Entonces, por eso me parece fundamental que empecemos esta masterclass definiendo qué es la criminología, qué se estudia en criminología y qué habilidades, qué competencias podemos sacar como profesionales dentro de esta disciplina. Y por eso, pues me gustaría que tú nos explicaras qué es y qué no es. También importante qué no es la criminología. Es una pregunta muy relevante y sobre todo al principio, porque cada uno tiene una idea preconcebida de lo que es la criminología. El problema y la ventaja de ser una disciplina multidisciplinar completamente heterogénea es que
tiene muchas concepciones, tiene muchas definiciones y probablemente muchas sean válidas, ¿no? El primer día de cualquier grado o máster universitario como el nuestro se enfoca a desmitificar, por un lado, y a dotar de realismo de qué es un criminólogo y qué especialidades hay dentro de la criminología para poder, pues, desarrollarse, ¿no? Y muchos se llevan una desilusión. El primer día del grado, por ejemplo, de criminología, ¿no? Que al final son 4 o 5 años de carrera, dependiendo del país, y todo el mundo se piensa que va a perseguir a un criminal con una pistola, investigando solo, día, de noche, que va a acceder a una escena del crimen, a recoger huellas, va a comer muchos donuts y a tomar cafés infumables en altas horas de la madrugada en un coche y va a ejercer de CSI, ¿no? Básicamente, eso es lo que muchos se piensan cuando se inscriben a un grado o a un máster relacionado con la criminología. Y es la percepción que tiene la ciudadanía en general, ¿no? Del criminólogo, este halo de policía, investigador, heroico, ¿no? Y realmente eso no es la criminología. Eso es Hollywood y eso es el negocio audiovisual de películas y series que tanto nos gustan a muchos. La realidad es que, en mi opinión y por mi experiencia, el criminólogo es aquel profesional que contribuye de una forma directa a la prevención de la delincuencia, al análisis de la criminalidad o a la investigación de los criminales o cibercriminales. Por tanto, prevención, análisis, investigación. Hay otra parte también de expertos en criminología que se dedican a la atención a víctimas y, y a la atención también a criminales, a reos, a condenados, a penados que están en instituciones penitenciarias. Por lo que cualquier persona que esté directa o indirectamente relacionada con la prevención, el análisis, la investigación o con la atención a víctimas o penados, delincuentes, estaría directamente relacionado con la criminología y con la profesión del criminólogo. Por tanto, esta definición, si os fijáis, engloba múltiples profesiones. Explico. Los conocimientos en criminología los necesitan evidentemente policías, que eso creo que todo el mundo lo tiene claro, pero también un director de seguridad corporativa que esté tratando de proteger su empresa, sus trabajadores, los activos, la información de su organización, también necesita ser un experto en criminología. Lo necesitan abogados penalistas, ya sean de la parte de la defensa o de la parte de la acusación. Necesitan en su día a día la criminología. Evidentemente los detectives privados, pero también cualquier persona que se dedique a hacer políticas de seguridad o ciberseguridad, tanto a nivel público, estatal, como dentro de una misma organización. En todos esos casos y en muchos más, la criminología está presente y si ese cargo o esa función la está realizando alguien que no es criminólogo, que no ha estudiado criminología, difícilmente va a poder hacer bien su trabajo. Así que, como decía, la criminología está presente en muchas otras profesiones que tienen indirecta relación con la seguridad y con la ciberseguridad y con la atención y la victimología. Pero si te parece, María, podemos ir bajando más en detalle para que los que nos acompañan hoy pues acaben entendiendo, ¿no? Una forma de bajar al detalle es, como decías, las habilidades, las competencias que un profesional de la criminología debe tener. Y por ahí apuntabas, ¿no? Tu primera pregunta. Ahora me gustaría también escuchar tu opinión al respecto, pero en mi opinión, cualquier persona que pretenda trabajar de criminólogo y que por tanto encaje con la demanda existente en el mercado laboral actual, necesita conocer las teorías criminológicas clave y sobre todo cómo aplicarlas, ¿no? Cómo llevar la teoría a la práctica, principalmente relacionado con la prevención del delito, con el comportamiento delictivo, con la perfilación y la psicología criminal, que todo esto tiene sus técnicas y métodos. Al final hay una parte científica muy importante detrás del criminólogo y esa técnica debe aprenderse, practicarse y poder emplearse. A su vez, cualquier criminólogo que se precie necesita conocer y saber elaborar estrategias que permitan prevenir el delito y que permitan disuadir al delincuente, ya sean delincuentes más oportunistas o delincuentes menos oportunistas. Es fundamental, a su vez, para poder justificar inversión pública y privada en materia de seguridad, prevención o investigación,
El criminólogo, el experto en criminología, tiene que saber justificar esa inversión. La mejor forma de poder justificar esa inversión es resaltando, enfatizando el impacto que tiene la delincuencia en víctimas, en la economía, en la estabilidad, etcétera, etcétera, ¿no? O en la continuidad de negocio en el caso de una empresa. De modo que, aunque no se enseña en casi ningún grado de criminología, sí en nuestro máster, es fundamental saber hacer informes que se escriban en clave económica, en clave política, en clave de seguridad corporativa, en clave de prevención situacional, así como en cualquier tema relacionado con la criminología. Porque el que va a recibir ese informe normalmente no es criminólogo. Y si un criminólogo escribe para otros criminólogos, pues realmente va a ser fácil. Pero el mejor criminólogo es el que sabe vender la criminología a personas que no lo son, a un director general, un ministro, a un político, a un juez, a un fiscal, a cualquier interlocutor que al final tiene que hacernos caso y que nos tiene que permitir implementar ese tipo de acciones, estrategias o recursos. Por último, por destacar algunas habilidades y competencias más, es fundamental especializarse, luego hablaremos de diferentes vías de especialización, y hay muchísimas, que esto es lo bonito de esta profesión, que hay personas que les gusta más el trabajo social, la atención psicológica, el acompañamiento a víctimas, ya sean de accidentes o de delitos violentos o no, pues aquella especialización relacionada con esto requiere pues psicología, requiere empatía, saber comunicarse, tener mucha tolerancia a la frustración, tener esa resiliencia, ¿no? De estar con casos tan dolorosos y poder aportarle valor a esas personas. Es algo completamente vocacional, evidentemente, pues eso es una posible especialización. Eso requiere unos conocimientos concretos. Por otra parte, el que le guste más la investigación, pues dependiendo del tipo de delitos que le gusten más, pues tendrá que especializarse en cibercriminalidad, tendrá que especializarse en prevención del terrorismo, delincuencia organizada, fraude o en cualquier otra disciplina relacionada con la criminología. Así que todo esto son habilidades que van haciendo que el criminólogo pues acabe mejorando su perfil y acabe encajando bien con la demanda del mercado laboral público o privado del país en el que se encuentre. En tu caso, María, ¿qué opinas acerca de las habilidades o las competencias que el mercado laboral puede necesitar más? Pues mira, que una de las cosas de las que más contenta estoy, siempre digo cuando digo que soy criminóloga, es precisamente de esta capacidad pluridisciplinar que tenemos de ver las cosas. Y es totalmente cierto lo que comentas de que muchas veces hay profesionales que están en ciertos puestos y les falta esa parte. A lo mejor están muy especializados en el ámbito social, les falta la parte psicológica, por ejemplo, o a veces están muy especializados en la parte legal y les falta la parte social. Entonces nosotros cuando entramos en la carrera sí que es verdad que muchas veces da la sensación como que tienes un batiburrillo de asignaturas y que no sabes muy bien por dónde cogerlas, porque es como, vale, ahora estudio sociología, ahora estudio psicología, pero luego acabas enfocándola. Y más adelante hablaremos de las especializaciones porque es muy importante saber en qué especializarte, porque todas estas habilidades y competencias que has mencionado algunas son exclusivas de ciertas especializaciones dentro de la criminología. Y también quiero hacer mención a Francisco, que veo que por el chat ha dicho que es capitán retirado de la Guardia Civil y que está precisamente en esta masterclass porque su hija está estudiando el doble grado de psicología y criminología y está interesado en saber qué salidas profesionales existen. Entonces, más adelante, pues veremos cómo se pueden enfocar todas estas habilidades que ha comentado Daniel con distintas especializaciones que pueden haber, porque no todas son exclusivas de unas ni de otras. Entonces, esto pues me parece interesante que lo podamos comentar para que se puedan resolver estas dudas. Em, no sé si seguimos con el siguiente bloque. Fenomenal. Seguimos con el siguiente bloque. Hay muchísimas preguntas. Cuando acabemos con los bloques que teníamos previsto tratar, que entendemos que son los más relevantes para la mayoría, si os parece, responderemos una por una a todas las preguntas que están en el chat, porque creo que hay algunas que son súper interesantes y así específicamente todo el mundo, acabando la masterclass, se va satisfecho con sus preguntas respondidas.
Siguiendo con el bloque que habíamos preparado de desarrollo profesional y de estrategias, me gustaría preguntarte, María, en relación a los principales activadores para impulsar una trayectoria profesional en criminología. Hoy día, como pasa en cualquier profesión, es fundamental diferenciarse. Al final, aunque los grados universitarios, las carreras universitarias parece que nos llevan a ser clones unos de otros, es fundamental acabar diferenciándose. Hay personas que lo hacen a través de la realización de un máster universitario, otras personas lo hacen mediante cursos que les permiten especializarse en algunos temas, otros mediante proyectos personales, autodidactas o profesionales, y luego está la parte de la marca personal, ¿no? Que en mi opinión es obligatorio y fundamental para cualquier persona. Entonces, te quería preguntar, en base a tu experiencia, ¿cuáles son esos principales drivers o activadores que impulsan una trayectoria profesional en criminología? Pues me parece interesante esto que has comentado porque es la verdad, es decir, podemos estudiar criminología como que podemos estudiar relaciones públicas o administración y dirección de empresas, que si no llevamos a cabo un trabajo proactivo tanto durante la carrera como después de la carrera, de nada sirve porque nadie va a venir a buscarte a la puerta de tu casa y te va a presentar el trabajo de tus sueños. Entonces, una de las cuestiones básicas que yo considero y que a mí me han funcionado es la proactividad dentro de la carrera, pues haciendo prácticas extracurriculares, por ejemplo. Yo en mi caso decidí estar 3 años haciendo prácticas en un centro penitenciario de aquí de Barcelona, donde hacíamos talleres para las personas que estaban privadas de libertad. Luego era un trabajo, bueno, un trabajo voluntario muy reconfortante, ¿no? Porque acabas viendo cómo les das otra vuelta a lo que ya se implementa dentro de prisión. Puedes coger todo lo que estás aprendiendo en la carrera, que son conceptos más frescos, y aplicarlos directamente a nivel práctico con esas personas que están muy agradecidas de que estéis ahí ayudándoles. Después también pasé un año haciendo voluntariado en pisos de acogida a víctimas de violencia machista, en la que pues también se implementaban programas para pues reconstruir la vida de estas mujeres a través de la búsqueda laboral y todo esto, que lo que hace es, aparte de que vas viendo conforme estás estudiando la carrera qué es lo que te gusta y dónde te quieres especializar, también te sirve para ir cogiendo esa experiencia y después tener un punto diferenciador cuando sales, porque ya tienes directamente ese background más profesional en tu currículum que te puede diferenciar de otro compañero. Y esto es importante. Y no solamente los voluntariados. En mi caso, justo cuando estaba en cuarto de carrera, salieron ofertas de trabajo, prácticas extracurriculares que te pagaban, pero en modo becario, en una empresa de análisis del fraude. Entonces, allí también estuve un tiempo y vi otra parte, vi la parte más digital, la parte más de estar con el ordenador, de análisis de datos, y al final es cuestión de ir buscando qué es lo que te gusta dentro de la criminología, qué es lo que te sientes cómodo, porque como has comentado antes, no todas las ramas dentro de la criminología están hechas para todo el mundo. Cuando yo estuve, por ejemplo, en los pisos de acogida de las mujeres que habían sido víctimas de violencia machista, y digo machista porque no solo era de género, sino que eran todas, es muy duro a nivel psicológico tener que estar escuchando ciertas vivencias o experiencias de vida, ver que a lo mejor el centro no es capaz de acoger a todas las mujeres que necesitan. Entonces también te ayuda a desarrollar una resiliencia y a ver realmente si tú estás hecho de esa pasta para poder tratar con ciertos colectivos. Lo mismo con las personas que estaban privadas de libertad. Yo en mi caso, porque nos lo pasábamos pipa, hacíamos dinámicas en el patio, bailábamos incluso y cantábamos, entonces nos lo pasábamos muy bien, pero también tienes que ver si esto es lo que te encaja. Entonces, uno de los grandes errores que cometemos muchos también porque somos más jóvenes es, pues la carrera me la paso sin hacer nada, solo estudiando, y no voy buscando qué cosas son las que a mí de verdad me gustan. Luego también, una vez que ya estamos fuera de la carrera, yo recomiendo hacer participación activa en asociaciones de criminología, en colegios de criminología, porque los colegios de criminología están, pero la participación es muy superflua.
¿Te piensas que los colegios de criminólogos funcionan igual que, por ejemplo, el de abogados o el de médicos, que simplemente por el hecho de inscribirte ya pasan cosas? Y realmente, como es una profesión que cuesta mucho impregnar dentro de la sociedad, no pasan cosas solo por inscribirte, tienes que hacer tú para poder para que pasen esas cosas, ¿no? Por ejemplo, nosotros en LISA tenemos LISA Comunidad, ¿no? Pues el hecho de participar aquí, de ser proactivo, de enviarnos, por ejemplo, una solicitud para poder escribir en LISA News. Yo cuando salí de la carrera fundé Criminology Fair, que es una asociación sin ánimo de lucro a nivel estatal. Y la fundé simplemente para que todos los criminólogos que estábamos en esta asociación tuviéramos un pretexto, aunque sea escribir blogs en una página web o participar en ponencias, tuviésemos un pretexto para diferenciarnos del resto de personas. Este era el main objective de Criminology Fair, es decir, crear un diferenciador del resto. Al final ha ido creciendo, ¿no? Ya tenemos una revista propia, tenemos página web, estamos en redes sociales, pero al principio fue como, vale, ¿qué podemos hacer diferente nosotros mismos para estar en el mercado? Entonces, yo animo a todo el mundo que, por ejemplo, en Lisa ofrecemos esa oportunidad de poder ser proactivos, publicar artículos si están dentro de los requisitos que se cumplen, de tener visibilidad, hacer esa marca, porque antes has comentado el tema de la marca personal y el tema no es solo crear contenido audiovisual, se puede escribir en blogs, se puede escribir artículos de LinkedIn, que más adelante hablaré de cómo considero yo que hay que gestionar el LinkedIn, pero se puede hacer desde muchas vías. Participar en stand-ups, en eventos, ir y presentar un póster, hablar en congresos de temas de criminología, que al final es lo que hago yo. O sea, yo cada vez que me llaman para hablar de algo, siempre meto la cuña de que existe criminología. El otro día estuve en Google y lo primero que hice cuando me dijeron, bueno, preséntate, fue, soy criminóloga, ¿sabes? Siempre lo pongo por bandera para que sepan que estamos ahí. Entonces, yo creo que esto es súper importante. Asistir a eventos. Nosotros, Dani y yo, nos estamos planteando hacer algún que otro evento presencial de Elisa porque considero que es una manera de hacer networking y de conocer a personas que te pueden impulsar dentro de la carrera o simplemente te pueden dar otras perspectivas y otros ángulos que tú no tenías. El hecho de hablar con las personas te hace ver que hay otras cosas que existen y tú no las tienes por qué saber. Entonces, esto me parece muy importante. No sé si me dejo algo, a lo mejor después vuelvo, porque pero yo creo que para mí esto es lo más importante. En la carrera, el pre, digamos, pre-mundo laboral, ¿qué hacemos para poder ver qué nos gusta y qué nos mueve por dentro y luego qué hacemos una vez salimos, ¿no? Aparte de especializarnos, estudiar un máster o lo que sea, ¿qué podemos hacer aparte de seguir estudiando? Porque yo, sí, aparte de montar Criminology Fair, también me quedé un poco ahí bueno, sigo estudiando, ¿no? El miedo este que tienes a salir al mercado laboral porque nunca estás suficientemente formado. Entonces, por eso es bueno ser becario, es bueno hacer prácticas extracurriculares, hacer contactos, hacer autocandidaturas en empresas, todo esto es muy positivo. No puedo estar más de acuerdo y explicaré mi caso personal que conecta con el de María y que conecta con el de muchos otros profesores y mentores de Lisa que empezaron igual. Y hay un mínimo común denominador, hay una fórmula que aproximadamente, si se sigue, suele salir bien, ¿no? En mi caso, pues también completamente vocacional. Antes incluso de empezar la carrera de criminología, ya me embarqué en eventos, en comunidades, en conocer, escribía a gente random por Facebook, cuando Facebook era una red social en la que todo el mundo accedía, ahora ya no tanto, ahora es más LinkedIn, pero antes incluso de la carrera ya empecé a conectar con la comunidad de gente que ya estaba ejerciendo y que quizás pues había cometido errores que yo me podía evitar, ¿no? A lo largo de mi vida. Durante la carrera, pues gracias a asistir a un evento que no tenía absolutamente nada que ver con la universidad, pero que permitió poder conocer al que luego fue mi jefe, al que fue el director de seguridad del Metro de Barcelona, donde posteriormente ejercí profesionalmente como criminólogo. Y fue porque tuve esa proactividad que dice María, no solo en ir al evento, sino en esperarme en el momento del descanso y de los canapés y del picoteo para ir, presentarme, teniendo pues escasamente 20, 21 años, para, para decirle que estaba estudiando criminología y que si tenía interés le podía enviar mi trabajo final, le podía enviar lo que había hecho para diferenciarme de otros criminólogos y que si tenía un hueco yo estaría encantado incluso de trabajar gratis para poder
demostrarle de lo que yo era capaz. Ese hombre, tuve la suerte que confió en mí, en alguien completamente inexperto, completamente motivado, y me puso al frente, yo creo de forma muy responsable, al frente de un equipo de personas para poder gestionar la seguridad de todo el metro y poder aplicar lo que iba aprendiendo en la universidad antes de acabar la carrera. Ya me ofreció un trabajo, ¿no? En este sentido, y del que tenía pues bastantes personas a mi cargo. Entonces, esa proactividad es un mínimo común denominador que se da en todas las circunstancias. Y puede ser tanto física, en un evento físico, como digital, escribiendo a través de redes, a través de LinkedIn, por email. Os sorprendería la cantidad de veces que personalmente he escrito a personas pidiendo ayuda, y la inmensa cantidad de veces que me han contestado cuando se nota que es un mensaje que no es un copiar-pegar, sino que es algo personalizado, elaborado, donde hay una componente emocional, donde hay un cariño en el escrito. Normalmente las personas son buenas, las personas encuentran el momento para poder conectarlas. Y si no contestan, realmente es porque no han podido. Raro es que la persona se quede tranquila si no te da una respuesta. Y si no te la da, insistes y acabas siendo el plasta que consigue hablar con la persona que le interesa para conseguir su objetivo. Eso le ha funcionado a gran parte de nuestros profesores y mentores, a muchos de los alumnos del máster que han acabado dando el salto a nivel profesional, y pudiendo hablar desde mi experiencia, en mi caso fue algo tremendamente eficaz. Así que comparto absolutamente lo que ha mencionado María, y os recomiendo a todos que sigáis también por ese camino, ¿no? Hemos hecho referencia mucho al grado de criminología, a la carrera. Y yo quería, a su vez, dar mensajes para aquellos que, pues quizás no estudiaron el grado, no estudiaron la licenciatura en su día o el grado actual, o que ya, por razones de edad o por razones de tiempo, pues no se plantean hacer la carrera, ¿no? El grado como tal de criminólogo. Pues deciros que no tiene por qué ser obligatorio para trabajar en un ámbito relacionado con la criminología estar 4 o 5 años estudiando una carrera. Evidentemente es lo más recomendable porque, bueno, se ven una cantidad de conocimientos y habilidades que seguramente sean muy útiles, pero no es algo imprescindible. Por eso hay másteres universitarios, como el de LISA, el de analista criminal y criminología aplicada. Por eso hay infinidad de cursos que te permiten especializarte en temas concretos y que pueden ser un complemento a tu carrera de psicología, pueden ser un complemento a tu carrera de sociología, a tu carrera de administración de empresas o a cualquier otra carrera de ingeniería informática o de lo que sea. En criminología se necesitan a profesionales de todo tipo, incluso sin carrera universitaria, para que puedan especializarse en temas concretos, que ahora hablaremos, y escoger el camino profesional que necesita esa empresa o que necesita esa institución. Por lo que todo lo que hemos dicho es válido no solo para los estudiantes de una carrera universitaria de criminología, sino también para cualquier otra persona con otros estudios que le guste, que le encante, que tenga vocación por la criminología, para acabar formándose, para acabar especializándose y formar parte de equipos donde habrá algún criminólogo, habrá algún psicólogo que tenga un máster en analista criminal, habrá otros profesionales que de forma multidisciplinar trabajarán conjuntamente para resolver un problema específico. ¿Ok? O sea que aquellos que no tengáis la carrera, no os desaniméis, que también hay opciones y posibilidades. Pues sí, cogiendo esto que comentas de las especializaciones, y preparando también esta masterclass, yo pienso siempre cuando hago cualquier tipo de contenido o algo, siempre pienso en los demás, ¿no? Entonces a mí me gustaría que alguien me hubiese guiado en cómo nos especializamos dentro de este ámbito, ¿no? Una vez que ya pues hemos estudiado o carrera o hemos hecho una especialización, un máster, y ya tenemos estos conocimientos, cómo profundizamos justo en aquel ámbito que nos gusta, que nos apasiona, que nos deja sin dormir, que pues en mi caso que estoy todo el día emocionada con todo lo que hago, ¿no? O sea, cómo llegamos a ese punto en el que cuando, por ejemplo, alguien me dice, no, pero ¿cómo tienes tiempo de hacer tantas cosas? Yo le digo, porque no hay límites, o sea, cuando estás en el camino de hacer lo que realmente te apasiona, te gusta, no hay límites de tiempo, es decir, estás siempre fluyendo. Entonces ya llega un punto en el que no hay ni trabajo. O sea, para mí esto no es ni trabajo, es como estar en el mood. Entonces, a mí me hubiese gustado que alguien me explicara lo que a día de hoy ya sé, que ahora nos lo explicará Dani, cómo encontrar ese qué dentro de la profesión.
En mi caso fue suerte absoluta. En mi caso no tuve esa guía que me pudo recomendar porque no tenía ningún experto en criminología en mi entorno y en mi caso fue una carambola y completamente suerte que ahora comentaré si queréis. Pero lo que creo que es más útil a todas las personas que se han acercado a Lisa pidiendo consejo, recomendación, asesoramiento académico, asesoramiento profesional, sobre todo con alumnos que da más pie a poder hablar durante todo el programa formativo, lo que siempre recomiendo y lo que sé que más funciona es el famoso Ikigai japonés, que supongo que muchos conoceréis y que creo que poca gente aplica porque requiere una introspección que a veces es dolorosa. Porque el Ikigai es, seguramente lo habréis visto en alguna ocasión, que es como una especie de infográfico en forma de flor, en donde te tienes que preguntar a ti mismo, ¿cuál es tu vocación? ¿Qué se te da bien? ¿En qué eres bueno? ¿Qué necesita el mundo? ¿Y por qué me pueden pagar? Y al final es una flor que tiene una intersección en el centro y lo que reúne todas esas preguntas es lo que acaba siendo o debería ser tu profesión. Y esas preguntas son muy complicadas. En el fondo, encerrarse uno mismo en una habitación con papel y bolígrafo y hacerse esas preguntas muchas veces no es fácil. Depende un poco del perfil y esquema mental que tiene cada uno. En ocasiones es más útil hablarlo con alguien que ya es experto en este tipo de metodologías del Ikigai para que nos guíe un poco en esas preguntas y en esas respuestas y en remover para conocernos, ¿no? Para conocernos mejor introspectivamente. Así que mi recomendación absoluta es el Ikigai, tanto por vosotros mismos, solos, como acompañados de alguien que quizás conozca bien la técnica, ya sea por ser psicólogo, por ser mentor, por ser coach, por ser lo que sea, o experto en el tema, para poder guiaros. En mi caso particular, para que conozcáis un ejemplo, hablar en abstracto a veces es más complicado. Yo cuando era adolescente, y digo sin darme cuenta, en mi caso fue una carambola, pues para mí el atentado de las Torres Gemelas del 11 de septiembre de 2001, pues me impactó sobremanera y me hizo tal shock emocional por haber estado justo ese mismo año en una de las torres, viajando como turista, eh, me removió tanto que estuve semanas reflexivo, ¿no? Y yo dije, bueno, pues creo que me voy a dedicar, evidentemente, ¿no? Me voy a dedicar a intentar prevenir que nunca más haya un atentado terrorista como este. Quiero poner mi granito de arena y contribuir o ayudar a otras personas a que puedan evitar este tipo de atentados, ¿no? Yo no sabía ni que existía criminología, ni sabía absolutamente nada de la vida en aquel momento, por lo que a medida que fui posteriormente estudiando la secundaria, el bachillerato y demás, descubrí que habían carreras universitarias relacionadas con esta temática y fue cuando me surgió, bueno, pues, ¿cuál es mi vocación en la vida? Pues es ayudar a otras personas a través de la seguridad, la ciberseguridad, la criminología, la inteligencia, la geopolítica. Perfecto, pues tengo claro cuál es mi vocación. ¿Qué se me da bien? Pues se me da muy bien la formación, se me da muy bien explicar cosas, se me da muy bien la concienciación, se me da muy bien la gestión. Bueno, pues ya ahí fui cerrando un poco el círculo del Ikigai, ¿no? ¿Qué necesita el mundo? Pues bueno, como todos haréis conscientes, estamos en una época en la que los riesgos, las amenazas están a la orden del día, no solo en el ámbito del terrorismo, sino de la delincuencia organizada, de la corrupción, empresas públicas, grandes, pequeñas, empresas privadas, instituciones, todas están expuestas, todas son vulnerables, por lo que se necesita, en mi opinión, formación básica y especialización avanzada en muchos temas, ¿no? Y por tanto, pues decidí mi camino. Primero estudié una carrera que era relacionada con la seguridad integral, luego estudié criminología para la licenciatura, no estaba el plan Bolonia entonces, y decidí empezar a especializarme en ciertos ámbitos, ¿no? Como uno fue un máster del mundo árabe islámico, me interesaba mucho el tema del terrorismo en aquel entonces y quería entender los vínculos entre el Islam y el terrorismo. Posteriormente hice un máster de prevención del terrorismo, luego hice un máster de analista de inteligencia porque supe que
era muy importante el análisis de inteligencia para contribuir a la seguridad nacional y a la seguridad internacional. Y para acabar, pues hice un máster en gestión de la ciberseguridad, para cerrar un poco el círculo y abordar pues todas las disciplinas que quizás contribuyen más a mi vocación, ¿no? Y de rebote, pues acabó contratándome una infraestructura crítica, en este caso el Metro de Barcelona, para que gestionase la seguridad desde el punto de vista de la criminología. Por lo que fui uno de los únicos de mi promoción que pudo ejercer de criminólogo antes de acabar la carrera y formarme en paralelo a mi experiencia profesional. Por eso digo que tuve tanta suerte y que fui muy afortunado, ¿no? Por poder trabajar en España, que no hay muchos puestos como ese, como criminólogo. Posteriormente, tras años de trabajar en ese puesto, decidí que quería impactar más que no únicamente a los pasajeros del Metro de Barcelona, y por eso fundé el ISA Institute con el objetivo de poder llegar a cientos de miles de personas a nivel internacional y ayudar a otros a poder escoger su camino dentro del ámbito de la seguridad para hacer del mundo un lugar más seguro, ¿no? Esa era mi evolución natural, fue esa. Y el origen, en mi opinión, que más os puede servir, la respuesta corta es el Ikigai. Buscadlo en Google, Bueno, sentaros un día iba a compartir o pantalla para enseñarlo. Sí, comparte pantalla, que va a ser más fácil, a porque ver. de verdad que parece muy simple el infográfico, pero esas preguntas requieren enjundia, encerraos con vosotros mismos, ya sea con un café, con una cerveza, dependiendo de los gustos de cada uno, y con calma preguntaros esas cuestiones para intentar encontrar ese centro del Ikigai, que es el que os permitirá, bueno, pues entender qué especialidad dentro de la criminología tiene más sentido a la que os dediquéis para conseguir algo similar a lo que decía María. Estamos trabajando durante más de un tercio de nuestra vida. Si trabajas 8 horas al día, estás trabajando al menos un tercio de tu vida. Hay otro tercio que nos lo pasamos durmiendo, por lo que técnicamente estamos solo un tercio de nuestras vidas haciendo lo que nos gusta o lo que queremos, con nuestra familia, con nuestros amigos, con nuestros hobbies. Qué bonito sería, mi caso personal también es ese, que ganemos un tercio a la vida, que no solo tengamos el tercio en el que estamos fuera del trabajo, sino que además durante el tercio de horas, esas 8 horas al día que estamos trabajando, además estemos haciendo lo que nos gusta con personas que tienen intereses similares a los nuestros y siendo útiles a lo que el mundo necesita. Pues bueno, quien sepa cerrar ese círculo, eh, creo que es completamente afortunado, y yo me siento afortunado de poder haber conseguido ese Ikigai tan, ¿Se está viendo la pantalla? No sé. Sí. Em, He compartido pantalla, creo. sí, se Ah, ve pues es esto. perfectamente la pantalla. Sí, eso Mm. es. Pues bueno, espero que sea de utilidad y que por lo menos os haya servido de reflexión, pero ahí como veis en pantalla se ve lo que venía refiriendo. Muy bien. Pues sí, pues básicamente lo que dice Daniel es muy cierto. Yo tengo mi Ikigai que creo que lo voy a poner en un cuadro, porque cuando lo hice cuesta mucho, es que no es una cosa. Os recomiendo el libro, literal, se llama Ikigai, para poder ir haciéndose introspección. No se hace en un día esto, ni en dos. Esto se hace a lo mejor en 1 o 2 semanas, depende el ímpetu que le quieras poner, pero no se hace en un día. Hay otro aspecto que es fundamental para crecer en el ámbito de la criminología, en cualquier profesión relacionada con la criminología, que son los contactos, ¿no? El famoso networking que dicen los anglosajones. En tu opinión, María, ¿qué estrategias crees que son más efectivas para construir una red profesional sólida en criminología que nos ayude a encontrar ese camino Mm. profesional? Vale, pues yo creo que a día de hoy, igual que antes has comentado Facebook, que creo que Facebook ya no existe para esto, es LinkedIn. No puede ser que no tengamos perfil de LinkedIn, es como no tener perfil de Instagram, por así decirlo, ¿no? Es como están ahí todos los profesionales, pero no solo los profesionales, están directivos, están trabajadores, están compañeros, o sea, todo el mundo está en esta red social. Entonces, ¿en qué consiste LinkedIn, así a grandes rasgos? Pues es como una especie de red social en la que tú puedes conectar con otros profesionales y puedes
conectar o seguir. Y en base a esto tú puedes interactuar con ellos. Esto no es simplemente para que le deis o le envíes una solicitud de amistad a una persona y se quede allí, sino que significa que tú cada vez que contactas con un profesional es porque hay un interés en conocerlo detrás. Entonces, esto de enviar solicitudes por enviarlas no sirve para absolutamente nada. Yo lo que hago es, pues de vez en cuando me hago un listado de profesionales con los que me gustaría contactar porque son del ámbito de la criminología, porque están trabajando en algún ámbito en el que a mí me gustaría estar, porque nos hemos movido por los mismos círculos y pues me gustaría crear sinergias con esa persona, porque nos interesaría saber algo. También podemos contactar con personas porque quizá están trabajando, son criminólogos, están trabajando en una empresa X y queremos saber cómo han llegado allí. Muchas veces en las asesorías que hacemos aquí en LISA, que son gratuitas, que hacemos asesoramiento laboral y académico, me preguntan, no, pero ¿yo cómo puedo saber en esta empresa cómo contratan? Bueno, pues vamos a hacer una búsqueda activa de todas las personas que trabajan en esa empresa, los agregamos y podemos hablar con la persona que trabaja en recursos humanos. Entonces, de una manera muy simple, como ha dicho antes Daniel, con un mensaje que no parezca un robot, porque alerta, no usemos ChatGPT para escribir mensajes porque se nota, todos usamos ChatGPT y se nota cuando pone en resumen y cosas de estas que ya todos sabemos cómo escribe chat. Entonces, vamos a hacer un esfuerzo por escribir nosotros tal cual somos. Yo recibo muchísimos mensajes por LinkedIn y solamente me fijo en aquellos que considero que son originales y que están escritos a puño y letra, como aquel que dice. El spam publicitario ni lo leo y seguro que a Daniel le pasa exactamente lo mismo. Y creedme cuando os digo que si le escribís a alguien de corazón porque queréis saber algo, porque tenéis una inquietud, siempre os responden. A no ser que, pues, pase cualquier cosa y no suceda, ¿no? Pero siempre, siempre respondemos y siempre responden. Al final, para eso está LinkedIn. Y no solamente para eso, sino también para publicar lo que nosotros hacemos. También es hacernos auto-spam y autobombo, ¿no? Es decir, he ido a tal congreso de criminología, lo publico, publico las fotos, la experiencia, para que se me vea proactivo. Al final, un buen perfil de LinkedIn tiene que tener una buena descripción profesional, tiene que ver que está activo, que colaboras y conectas con otras personas. Y esto para mí es lo más importante. Esto a nivel online, pero yo siempre digo que la presencialidad es lo mejor. Yo cuando muchas veces conecto con algún profesional y es de donde yo vivo, pues le invito a un café o si, por ejemplo, podemos coincidir en algún evento, pues le digo de vernos o saludarnos en tal evento. Al final es cuestión de ser proactivo también en la búsqueda y en la generación de contactos. Porque como le pasó a Daniel, nunca sabes qué puede pasar en un futuro y si esa persona que hoy te está diciendo hola por LinkedIn, no sabes ni quién es, en un futuro se acuerda de ti porque preguntan, oye, ¿conocéis a alguien? ¿Qué tal? Entonces se puede acordar de ti y esto me parece súper importante. Por eso también es importante asistir a los eventos presenciales. Hay páginas donde hay eventos, Meetup, Eventbrite, podéis buscar un montón de sitios donde se hacen eventos presenciales de lo que queráis, ferias, congresos. No es pérdida de tiempo, es simplemente ir, hablar con las personas, ver otras perspectivas. Es que cuando nosotros estamos en movimiento, pasan cosas. O sea, no van a pasar cosas estando en casa y sin hacer nada. Entonces, siempre pasan cosas cuando estamos en movimiento. Por muy absurdo que sea lo que está pasando, siempre tiene un impacto en el futuro. Hay un discurso que dijo Steve Jobs, que es lo de connecting the dots, ¿no? Conectar los puntos, que dice, yo no me di cuenta de todas las cosas que me habían pasado a lo largo de mi vida hasta que no estaba en un punto en el que mirando hacia atrás me di cuenta de cómo todas esas cosas que me habían pasado se conectaban entre sí para construir la persona que soy hoy. Muy seguramente, si miráis atrás, veréis como pequeñas cosas o acontecimientos de vuestra vida se han acabado juntando para que estéis donde estáis hoy en día. Pues imaginaos la potencia de esto si encima sois proactivos y buscáis vosotros esas oportunidades. Con lo cual, esto me parece fundamental y de nivel uno. Y si, por ejemplo, no sabéis cómo construir un perfil de LinkedIn, porque sí que es verdad que tenéis que hacer a veces un trabajón para poder construir un buen perfil. Yo lo que hago es muy sencillo, me fijo
en los profesionales que tienen un perfil muy top. Por ejemplo, Dani tiene un perfil muy top y todos a su perfil de Eres, LinkedIn. eres muy pelota, eres muy pelota. No, no es verdad. No, no soy pelota. No es verdad. Ir a su perfil de LinkedIn y mirad cómo tiene puesta la descripción, el acerca de la experiencia laboral. O, por ejemplo, podéis ir a perfiles que son top LinkedIn o top boys, ¿no? Se llaman en LinkedIn, y mirad cómo tienen sus perfiles y os los copiáis. O sea, copiáis no, pero os copiáis la estructura, el cómo se redacta, el cómo ponen, si ponen letras mayúsculas, minúsculas, un poco cómo se hace al final. Pero luego también podéis hacer cursos que hay gratuitos en YouTube y el propio LinkedIn tiene cursos de cómo hacer un perfil de LinkedIn, o sea que excusas no hay. No sé qué te parece, Dani, si quieres añadir algo. Me parece fundamental el hacerse un experto en LinkedIn. Va a abrir muchísimas puertas. Pasan muchas cosas en LinkedIn cada vez más, tanto para conseguir talento. Nosotros siempre vamos a LinkedIn. Es súper eficiente poner una oferta de empleo pagando para poder encontrar talento. Se presentan cientos de personas, en ocasiones miles de personas, en muy poquitos días. Y gracias a las palabras clave que tenéis en vuestro perfil de LinkedIn, os aparecen esos anuncios. Entonces, si no tenéis el perfil completado, si tenéis el famoso síndrome del impostor, que os pensáis que sois un don nadie y esto pasa mucho sobre todo, pasa mucho en el mundo más judeocristiano, en el mundo más latino, donde tenemos un sentimiento de vergüenza permanente y del qué dirán, de, no, es que si pongo aquí que soy experto en o que me las doy de ser alguien o demás, me van a criticar y entonces voy a ir con un perfil bajo, voy a poner lo mínimo de lo mínimo y vengo aquí a vigilar y a monitorizar otras cosas. Pero es justo lo contrario. En el mundo anglosajón, y eso lo hacen mejor que los latinos, tienen otra concepción diferente de la marca personal. Son mucho más proactivos y saben que es fundamental e imprescindible el venderse a uno mismo. Y eso no es negativo, no es malo, es muy positivo. Es reforzar tus fortalezas y tratar de ocultar tus debilidades. De modo que, una vez hecho esa introspección, es fundamental que pongáis aquello que os interesa, aquello que habéis hecho, el voluntariado que habéis hecho en un determinado momento, dónde habéis hecho prácticas, durante cuánto tiempo, qué conseguisteis durante ese periodo de prácticas, durante ese periodo de beca o lo que sea, si tenéis algún proyecto personal. Se puede rellenar LinkedIn de muchas formas, no tiene por qué ser con experiencia profesional todo. Evidentemente ayuda, pero no tiene por qué ser todo. ¿Por qué? Porque si no rellenáis todos esos campos académicos, profesionales, de certificados, voluntariados, si no seguís a otros profesionales del sector, si no publicáis de forma habitual y recurrente sobre temas que os interesan, cuando haya alguien que esté buscando talento, un departamento de recursos humanos, no le vais a salir, porque no, LinkedIn no sabrá quiénes sois, no sabrá qué os interesa, ni cuál es vuestra especialidad. En cambio, si tenéis bien trabajado vuestro LinkedIn, si conectáis con personas que os interesa ser el día de mañana como ellas. Si publicáis de forma habitual, seréis los primeros en aparecer en esas búsquedas y seréis los primeros en ser contactados para esos procesos de selección. Por lo que os animo a no tener ningún tipo de pudor en publicar todo realidades, evidentemente, pero aquello que os interese dentro de vuestros perfiles para poder aparecer de forma orgánica, de forma natural, a esos recruiters, a esos, digamos, a esas personas que seleccionan talento, aunque creáis que no es importante, publicad todo lo que podáis. Es completamente cierto lo que comenta María. Bien, pues ahora vamos a cambiar un poco de bloque. Creo que ahora podríamos hablar de los ámbitos profesionales de la criminología, que creo que aquí todo el mundo estará por eso. Y es que me gustaría, Daniel, si pudieras, bueno, si puedes explicarnos cuáles son esos ámbitos de trabajo más relevantes para un criminólogo, tanto en el sector público como en el privado, pero teniendo en cuenta tu background profesional y que en LISA hay, bueno, estás en proyectos con otros países, también a nivel España, estás en contacto con profesionales. ¿Qué es lo que ves tú que más se demanda en el ámbito profesional del apartado de criminología, es decir, de la profesión de criminología? Pues es muy buena pregunta, María, y no es nada fácil responderla. Voy a intentar estructurarla para que se me entienda correctamente. Dentro del mundo profesional hay
profesiones o roles profesionales directamente relacionados con la criminología y hay otros que están indirectamente relacionados con la criminología, pero que os van a valorar muy positivamente tener conocimientos, formación, especialización, másteres universitarios relacionados con la criminología, cursos, etcétera. Los más evidentes, pues básicamente seguramente os vendrán a todos a la cabeza, que es la profesión de policía, sobre todo policía que esté en alguna unidad, tanto en el área de la prevención, del análisis criminal o de la investigación, policía judicial, etcétera. En ese tipo de unidades policiales se valora muchísimo la formación en criminología y, por tanto, eso es muy evidente, ¿no? Una salida profesional muy directamente relacionada con la criminología. Pero hay infinitas más, ¿no? Por ejemplo, politólogos, personas que trabajan en el mundo de la política o asesores políticos. Pues sorprendentemente, en todos los partidos políticos y también en todos los grupos parlamentarios de cualquier país del mundo, se contrata a criminólogos o a expertos en criminología para definir las nuevas reformas legislativas. Por desgracia, menos de lo que debería. Muchas veces el político legisla sin tener en cuenta lo que dicen los expertos, ¿no?, en el tema. Pero en muchos casos sí. Así que aquellos politólogos que escojan especializarse en criminología, aquellos asesores políticos que escojan esta disciplina, evidentemente van a estar mucho mejor posicionados para poder influir en las políticas públicas de su país y asesorar adecuadamente a los grupos parlamentarios, partidos políticos, Congreso, Ministerio, en hacer bien su trabajo. Otra profesión que muchos criminólogos no tienen en cuenta y que está directísimamente relacionada, que además, por mi experiencia, tienen mucho ganado para poder ejercer de ese tema, son los analistas de inteligencia. Es una profesión muy desconocida, no tiene solo que ver con trabajar en un servicio de inteligencia, en un centro nacional de inteligencia, que también, pero no tiene que ver solo con eso, sino con aquella persona que sabe analizar de forma muy objetiva, muy aséptica, cualquier tema que le presenten y acabar haciendo un informe que ayude a otra persona a tomar una decisión. Muchos analistas de inteligencia acaban trabajando en departamentos de seguridad, la policía, las Fuerzas Armadas, en empresas de seguridad y en el mundo de la seguridad y defensa en general. Está muy relacionada la inteligencia con la seguridad. Así que los criminólogos que decidan, o los expertos en criminología que decidan especializarse en inteligencia, estarán mucho mejor posicionados para ejercer como analistas de inteligencia que cualquier otro profesional que viene de otro sector, porque está muy relacionada una profesión con lo que se aprende en criminología o en nuestro máster de analista criminal. Evidentemente, cualquier profesional de la seguridad, independientemente de su rol, de su nivel de responsabilidad, del sector en el que trabaje, va a necesitar conocer lo que se estudia y aprende en criminología. Detectives e investigadores privados, obviamente, para hacer bien su trabajo. Directores de seguridad, para hacer planes de seguridad, para investigar delitos que ocurran dentro de su empresa, para poder ser capaz de colaborar con la policía en la resolución de determinados delitos que afectan a su empresa. Para cualquier temática de su responsabilidad va a necesitar los conocimientos en criminología. Por lo que aquellos que los tengáis, aunque quizás no os lo habéis planteado, pero podéis ejercer como directores de seguridad en vuestras respectivas empresas o en otras, ¿no? Evidentemente, personal que forma parte de departamentos de seguridad. Todo el mundo que trabaja en el ámbito de la judicatura, ya sean abogados, fiscales, jueces, magistrados, de cualquier tipo. Necesitan la criminología. Como comentaba María, donde estuvo ella previamente, en centros penitenciarios, centros de menores, menores extranjeros no acompañados. Todos este tipo de centros necesitan expertos en criminología que ayuden ya sea a la reinserción de esas personas en la sociedad, a la resocialización de esas personas para que puedan convivir en sociedad sin cometer delitos, sin reincidir, ¿no? Así que todos aquellos profesionales interesados, evidentemente, también se les va a valorar la criminología. Cualquier personal, desde el punto de vista más administrativo, gestión, proveedor o cualquier otro, que trabaje para un ministerio de Interior, un ministerio de Seguridad de cualquier país del mundo, le van a valorar los conocimientos en criminología, sin ser policías.
sino otras profesiones. Organismos internacionales, y aquí se abre un capítulo súper interesante y estimulante a nivel profesional. Tenemos profesores y mentores en el máster, como es el caso de Agnese Carlini, que si la buscáis en YouTube veréis una masterclass, bueno, varias masterclass que hemos hecho y que está el vídeo subido en YouTube, sobre cómo ella consiguió, habiendo estudiado relaciones internacionales, trabajar de oficial de inteligencia en Interpol durante múltiples años, investigando a pedófilos, investigando a ciberterroristas, a cibercriminales de todo tipo. Relaciones internacionales, que no tiene nada que ver con el ámbito de la ciberseguridad ni de la criminología. Imaginaos aquellos que tengáis formación directamente relacionada con esta temática. Tendréis mucho más números de poder trabajar en Interpol, en Europol, en Naciones Unidas, en la OSCE, en el Banco Interamericano de Desarrollo, en cualquier organismo internacional, en el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, etcétera, porque tienen políticas públicas relacionadas con la seguridad, con la criminología, con la atención a víctimas, y lo que aprendemos en el máster de analista criminal o en cualquier curso está directamente relacionado con la actividad profesional que se realiza en esos puestos. Todo el mundo del sector social, ya sean servicios sociales, apoyo a víctimas, atención a víctimas, servicios de emergencia que acaban atendiendo a personas vulnerables, personas que han sido víctimas de cualquier tipo, necesitan saber hacerlo de forma profesional para evitar victimizaciones secundarias o revictimizaciones de que suficientemente ya han sufrido esas personas como para además que las trate una persona que no sepa de temas relacionados con la victimización, ¿no? Que se aprende también en el máster y en cursos especializados en victimología. Así que también temas relacionados. Y por último, por no extenderme mucho más, porque estaremos aquí 5 horas hablando de profesiones que valoran los estudios en criminología, destacaría los expertos o analistas relacionados con la geopolítica, con el análisis internacional, con la seguridad internacional. Es algo que sorprendentemente no se trata en los grados y licenciaturas de criminología, sí que lo tratamos en nuestro máster de analista criminal, que es cómo analizar la seguridad internacional. ¿Quién mejor que alguien experto en criminología para analizar el terrorismo transnacional, la delincuencia organizada internacional, la corrupción internacional, el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo, los delitos de lesa humanidad, los delitos que se cometen en los contextos bélicos, las guerras, el análisis de los conflictos? Todo eso, ¿qué mejor que un criminólogo para poder hacer esos análisis de una forma cualificada, profesional, rigurosa, seria, basado en lo que habéis aprendido previamente, ¿no? Entonces, todo eso son profesiones que suelen ocupar otro tipo de profesionales cuando realmente está probadísimo que los criminólogos, los expertos en criminología, tienen mejor perfil para poder ocupar esos puestos y aportar mucho valor a ese tipo de organizaciones, empresas o instituciones públicas. Así que hemos querido dar una lista muy heterogénea, diversa, para que veáis que si hacéis un poco de esfuerzo de ver qué puestos profesionales exigen o necesitan a la criminología, os daréis cuenta que todo ello potencialmente son salidas profesionales que os pueden llegar a encajar. Por lo que a la pregunta de ¿no hay trabajo de criminología? A mí me remueve por dentro, porque es que no es cierto. Hay muchísimo trabajo de criminología, conocemos miles de casos, algunos de ellos muy cercanos como alumnos, profesores o mentores de los máster, que están trabajando de ello, llevan décadas trabajando de ello, por lo que os animo a coger un poco y rever cuando os enviemos el vídeo de esta sesión para, por vuestra cuenta, identificar esas profesiones, empezar a agregar a personas en LinkedIn que están trabajando ahí y poder empezar a hacer contactos específicamente en eso, escogiendo especializaciones relacionadas para el día de mañana poder ejercer de ello, porque estoy convencido que es posible. Pues sí, Daniel, es muy interesante básicamente porque sí que es verdad que siempre hemos escuchado lo de que no hay trabajo para los criminólogos, pero realmente es porque estamos esperando a que haya ofertas de trabajo que pongan buscamos a un criminólogo y a lo mejor el enfoque es el que tú dices, es dentro de todas estas áreas puedo implementar la criminología. Y a lo mejor eres una persona que haciendo tu Ikigai se te da súper bien la comunicación o se te da súper bien escribir y puedes ser un periodista eh,
de investigación, por ejemplo, y juntar esas dos variables que tienes. Es que no conozco ninguna carrera que sea tan holística como lo es la criminología. Y siguiendo con el tema de las salidas laborales, me gustaría que nos comentaras también qué hay fuera de España a nivel más internacional. Es decir, sí que es verdad que desde cada país, todo esto que ha comentado Daniel se puede extrapolar pues, a España, a cualquier país de Latinoamérica, a nivel más nacional, pero ¿qué hay a nivel internacional para nosotros? Pues muy buena pregunta y gracias por reformulármela de nuevo porque me la has hecho antes. Y voy a pasar a responder. Desde LISA hacemos muchos proyectos más allá de los cursos y másteres universitarios que veis en lisainstitute.com, en la página web, que están abiertos para cualquiera que les interese. Hacemos muchos proyectos a medida para empresas e instituciones públicas, para organismos policiales, militares, de inteligencia, para instituciones y organismos internacionales, etcétera, ¿no? Y aquellos proyectos donde más valoran al perfil del criminólogo, al perfil del experto en criminología o de alguna de las especialidades que hemos ido desgranando en esta charla, pues son múltiples. Y en todos los países, al final, vais a poder tener la oportunidad de participar en proyectos internacionales. Por ejemplo, el año pasado nos contrataron desde la Unión Europea para crear una formación que llegue a 7 países de Sudamérica para formar a 14 instituciones diferentes en materia de gestión integral de fronteras para la seguridad, donde se habla de delincuencia organizada, transnacional, derechos humanos, trata de personas, tráfico ilegal de inmigrantes, donde se habla de fraude documental, de inteligencia fronteriza, de múltiples temas, todos relacionados con la criminología. Pues aquellos profesionales que quizás trabajen en relaciones internacionales y además decidan formarse en alguna de estas áreas, podrán formar parte de programas de Naciones Unidas, de la Unión Europea, del Programa para las Naciones Unidas para el Desarrollo, para el Banco Interamericano de Desarrollo, para organismos internacionales que, entre algunas de sus funciones, buscan resolver estos problemas en específico. Y si tenéis relaciones internacionales y os formáis, por ejemplo, en prevención de la trata de personas o en investigación del crimen organizado, será mucho más sencillo que podáis ocupar estos puestos que en todos los organismos internacionales existen. Te animo a buscarlo en LinkedIn. Otro ejemplo, Europol, Interpol, son organismos internacionales que gran parte de sus miembros son policías que están en comisión de servicio prestando puntual o a largo plazo servicio como funcionarios en esos organismos internacionales dedicados especialmente a la cooperación policial internacional, pero la gente no sabe que en muchas ocasiones, y de hecho si vais a la web de Europol y de Interpol encontraréis ofertas de prácticas remuneradas para formar parte de esas instituciones. Y también puestos de trabajo donde no es obligatorio ser policía, donde buscan personal formado a nivel universitario, en este caso, y con inglés, que es el idioma, digamos, que predomina la cooperación internacional, para poder ejercer dentro de Europol o dentro de Interpol. Pues esas ofertas laborales están disponibles. Si accedéis ya, encontraréis múltiples que están publicadas y en proceso de selección. Pues es otro ejemplo que podéis abordar. Y por último, por destacar un tercero, yo os animaría a que hagáis la reflexión de entender qué sectores económicos, qué tipo de empresas, industrias, están más expuestas al crimen, al terrorismo, a la delincuencia organizada. Y os daréis cuenta que suelen ser lo que se conoce como infraestructuras críticas. Infraestructuras que cada país define como estratégicas o críticas, que son empresas de interés estratégico a nivel nacional. ¿Cuáles son esas empresas? Pues básicamente son empresas de energía, bancos, telecomunicaciones, constructoras de edificios que ofrezcan un servicio esencial, empresas de agua, de alimentación, empresas farmacéuticas o del sector de salud, empresas en el ámbito de la energía nuclear, empresas que trabajen con la información, con los datos. Todo este tipo de empresas están muy expuestas a las vulnerabilidades, tienen muchas vulnerabilidades, están muy expuestas a los riesgos y amenazas, y a los ciberriesgos y ciberamenazas. Por lo que este tipo de empresas de estos sectores van a valorar mucho más vuestro conocimiento y habilidades en el ámbito de la criminología
vuestro máster de analista criminal, vuestros cursos relacionados con la criminología, porque en sus filas, dentro, sus empleados necesitan tener departamentos de seguridad para proteger la actividad de su organización, los activos, los trabajadores. El viernes pasado, por ejemplo, tuve una reunión con una empresa enorme, conocida por todos, que formamos a sus trabajadores desde LISA, y nos decía, es una empresa que además trabaja en el sector del agua, pues que estaban atacando a sus trabajadores cuando iban a reparar determinadas tuberías, determinados lugares donde se producían pinchazos de la tubería para robar agua de forma ilegal. Y había grupos criminales que estaban atacando a sus trabajadores en esta materia. Pues el Departamento de Seguridad de esta empresa importantísima que conocemos todos está obligado a crear un plan de autoprotección, en formar a sus trabajadores en que sepan cómo prevenir ese tipo de delitos y en colaborar de forma estrecha con la policía para resolver ese tipo de incidencias, ¿no? ¿Qué perfil tienen los que trabajan en el Departamento de Seguridad? Pues todos son expertos en criminología. Así que os animo a pensar en multinacionales, en empresas muy grandes de vuestros países que estén muy expuestas a ciertos riesgos y amenazas porque son aquellas las que van a valorar mejor vuestros perfiles profesionales, ya sean empresas que sean nacionales de vuestro país o que tengan sede en vuestro país, pero sean empresas norteamericanas, canadienses, españolas, europeas o de cualquier otro país. Así que en resumen, serían instituciones y organismos internacionales, Europol, Interpol y organismos relacionados con la seguridad y defensa, y por último, empresas multinacionales. Así que este sería el resumen, María, para responder a tu pregunta. Y Ujú, por abrir uno de los siguientes bloques que también nos habéis trasladado, que tenéis mucho interés en que abordemos desde LISA Comunidad, que tenemos una serie de canales, y os animo también a acceder, donde podréis hacer contactos y preguntarnos muchas más cosas que os podemos ir respondiendo, es el bloque relacionado con la innovación y las nuevas profesiones, ¿no? Y en este ujú. sentido, quería preguntarte acerca de la multidisciplinaridad que tiene la criminología, en donde es fundamental la especialización y que, por tanto, en tu opinión, ¿qué nuevas profesiones consideras que los criminólogos o los expertos en criminología tenemos un lugar importante para poder ocupar esos puestos, ¿no? Que quizás pues, en la actualidad no están siendo ocupados por otros perfiles? Pues mira, esto es, yo considero, y esto a ver si entre los dos lo acabamos de sacar, pero todo el auge que está viendo de la cibercriminalidad nos está abriendo un abanico de profesiones interesantes. Primero porque nosotros desde el ámbito social podemos aportar muchísimo a esos equipos de trabajo que se dedican a perfilar a todos los actores de ciberamenazas, que lo hacen desde un punto de vista más técnico, más de protección de los equipos, y nosotros tenemos esos conocimientos, esa habilidad para saber cuál es el modus operandi del ciberdelincuente, cómo se mueven, cómo se organizan, y podemos dar ese toque de entendimiento al fenómeno que estamos viendo ahora creciente de la cibercriminalidad. Y también, hablando de esta multidisciplinariedad, considero muy importante la formación también como analistas de inteligencia, porque realmente tener estas habilidades y estos conocimientos para poder hacer ciberinvestigación, aparte de que se abre un nuevo abanico de profesiones, también nos permite introducirnos en aquellos equipos de trabajo, por ejemplo, de threat intelligence, en los que hay muchísimos criminólogos trabajando. Yo conozco muchas empresas que son de threat intelligence, de inteligencia de ciberamenazas, que tienen criminólogos trabajando en el equipo, porque aportamos esa visión ya que traemos intrínseca en la carrera de conocer al actor de amenazas. Solamente nos falta ese plus de conocer más un poco a nivel técnico cómo se mueven, de conocer los foros, las redes, pero es que al fin y al cabo yo hablo con personas que son técnicas, que están trabajando en este tipo de profesiones, que realmente lo que están haciendo lo hace un criminólogo.
Entonces, creo que esto es un nuevo abanico de profesiones que se nos están abriendo y que nosotros tenemos que estar ahí porque realmente es para lo que hemos estudiado al final. No podemos ser detectives, bueno, detectives, no, perdón, policías, si no hacemos una oposición para investigar, por ejemplo, un delito. Pero sí que podemos trabajar en empresas que se dedican a la ciberinvestigación, a hacer análisis de inteligencia de amenazas, de actores. Esto sí que lo podemos hacer. Entonces, al final es como que se nos ha abierto ese camino por el que tanto hemos soñado cuando entrábamos a estudiar a la carrera de criminología. Yo lo veo así, no sé tú qué opinas. Hay mucho intrusismo, como todos los que están aquí y hayan estudiado algo relacionado con la criminología sabrán, y el criminólogo es tan multidisciplinar y llega a tantas otras disciplinas como la psicología, como la ingeniería, como la sociología, la politología y otras que están, el derecho, que están copadas por otros profesionales que acaban haciendo de criminólogos sin saber. Y pasa lo mismo con la ciberseguridad, lo que explicaba María. Por lo que, pensando a futuro, aquellas personas que quizás nos escuchan y estén en etapas más tempranas de su vida profesional y tengan oportunidad de reinventarse, que nunca es tarde, yo siempre animo a la gente a que independientemente de la edad que tengan, siempre están a tiempo de reinventarse, pero aquellas personas que aún tengan esa energía como para reinventarse, que valoren el adquirir conocimientos transversales. No hace falta que sean ingenieros, no hace falta que sepan programar, ni muchísimo menos. Como decía María, os sorprendería la cantidad de no ingenieros que trabajan en departamentos de ciberseguridad, de ciberinteligencia, haciendo inteligencia de ciberamenazas, haciendo investigación de cibercriminales, haciendo análisis de actores que operan en el ciberespacio y para lo que no se requiere conocimientos técnicos avanzados. ¿Por qué no se requiere conocimientos técnicos avanzados? Porque vas a tener un compañero al lado que sí que sea ingeniero y que te va a permitir llegar donde tú no llegas. Tú le vas a permitir a él entender de forma transversal, multidisciplinar, holística, el análisis criminal o el análisis de ciberinteligencia. Así que dejad de tener ese sesgo, ese prejuicio de que para trabajar en ciberseguridad se necesita ser ingeniero, porque en infinidad de puestos de trabajo que publicamos cada semana en Lisa Work, en nuestro portal de empleo, que está abierto al público, al que le interese, en Lisa Work publicamos más de 120 ofertas de trabajo cada semana. Pues os sorprendería la cantidad de ofertas de trabajo que los alumnos no se presentan porque se piensan que buscan perfiles técnicos, cuando no es así. El puesto parece técnico, pero van a valorar sobre todo conocimientos relacionados con la criminología, con el análisis criminal, con el análisis de inteligencia, con la ciberinteligencia, donde cualquier experto en criminología va a hacer un muy buen trabajo en comparación a otras disciplinas que parecen más relacionadas, ¿no? Así que es una profesión que se nos abre de futuro, todo lo que es ciber, que también os animo a aquellos que queráis a especializaros o adentraros en este mundillo. Bien, pues llegando ya casi a la recta final y para dejar un poco de espacio para las preguntas en caso de que las hubiera, me gustaría saber, Dani, qué consejo final podrías darnos para aquellas personas que están pensando en o estudiar carrera o especializarse con algún máster o que están buscando reinventarse profesionalmente. ¿Qué consejos les darías? Pues al final yo no soy nadie para dar consejos, ¿no? Pero por hablar de lo que veo que le sirve más a las personas que ayudamos cada día o a las personas que se forman en LISA, en mi opinión, creo que es muy útil el verse a sí mismo como un producto. Y aunque esto suena muy mal, ¿no? Suena como muy feo, creo que facilita el que entendáis que una empresa o una institución pública va a acabar contratando vuestros servicios. Y si vuestro producto no es atractivo a esos servicios que necesitan contratar, difícilmente vais a poder encajar con el mercado laboral. Así que, aparte del Ikigai y de intentar veros a vosotros mismos como si fuerais un producto y tratar de escribir qué servicios podéis ofrecer que aporten valor a una organización, que ahorren dinero a una organización, que resuelvan problemas a una organización
o que permitan aumentar los beneficios, los ingresos a esa organización, ya sea el sector público o ya sea el sector privado, os facilitará identificar muy bien qué especialización escoger dentro de la criminología. Si los productos que podéis ofrecer, vuestros servicios, como si fuerais freelance, aunque luego acabéis trabajando nómina, ¿no? Pero pensando que sois autónomos, que sois personas que ofrecen vuestros propios servicios de forma independiente, facilita mucho entender las especializaciones y sobre todo encontrar esas ofertas de trabajo que necesitáis. Si hacéis ese ejercicio y os identificáis a vosotros mismos como que vuestros servicios están más relacionados con la parte ciber, con la parte tecnológica, la recomendación sería que os especializarais en profundidad en todo lo que tenga que ver con ciberinteligencia, ciberseguridad, tanto desde un punto de vista de concienciación a nivel básico, como desde un punto de vista más intermedio o experto, o incluso como director o directora de ciberseguridad. Hay muchos niveles, tanto cursos como másteres universitarios específicos que os van a ayudar en ese cometido. Si cuando os hacéis ese análisis introspectivo identificáis que os interesan más temas relacionados con la parte social, de atención a víctimas, de ayudar a víctimas de violencia de cualquier tipo, si queréis ayudar a los más vulnerables o en riesgo de exclusión, si tenéis esa parte más social, evidentemente os recomendaría formaros en victimología, en prevención del delito, en cualquier tema relacionado con la psicología que os permita aprender a atender a esas personas de una forma útil para que no caigan de nuevo en una segunda victimización y para que puedan salir del agujero de la mejor forma posible y no volver a victimizarse, ¿no? Si por contra os interesa, que yo creo que a muchos de vosotros, por lo que nos habéis dicho, os interesa más la parte del delito, de investigación, de análisis del delito, de lucha contra el crimen, ya sea desde el punto de vista más policial o desde el punto de vista más corporativo, que también hay salidas profesionales relacionadas, os recomendaría formaros en análisis criminal, por ejemplo, el máster de analista criminal y criminología aplicada que hablábamos anteriormente, busca cubrir todas las habilidades profesionales que necesitaréis para que practiquéis en cómo podéis haceros expertos en cada una de ellas y por tanto encajar lo que va a necesitar la empresa o institución en la que trabajéis. Entonces, el análisis criminal es una disciplina de especialización fundamental. Otra es la investigación online, que tampoco se requieren requerimientos técnicos, no se necesitan ser ingeniero ni ser programador para poder obtener información a través de Internet, a través de las redes sociales y bueno, pues convertiros en esa otra especialidad que es la de la investigación privada, la del detective privado, que en cada país tiene una regulación diferente y que podéis obtener esa titulación, ¿no? Para poder ejercer profesionalmente con todas las garantías. Otra especialidad directamente relacionada con el análisis, como decía María, es el análisis de inteligencia. El análisis de inteligencia os abre un mundo de posibilidades tremendo, tanto en el sector público como en el sector privado. Y está directamente relacionado con ser un experto en criminología. Y por último, por cerrar, porque estaríamos mucho rato desgranando la respuesta que nos ha hecho María, la pregunta que nos ha hecho María, es especializaros de forma específica en delitos concretos, en tipos delictivos específicos. Por ejemplo, ser los mayores expertos de vuestra región, de vuestro país, de vuestra empresa, de vuestra institución en terrorismo internacional. Y acabar leyéndoos todos los libros, haciendo todos los cursos, haciendo el máster, para ser expertos en prevención, análisis e investigación del terrorismo internacional. Lo mismo podéis hacer con la delincuencia organizada. Lo podéis hacer con el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Lo podéis hacer con la corrupción. Lo podéis hacer con los delitos menores o la seguridad ciudadana. Lo podéis hacer con la trata de personas. Lo podéis hacer con la ciberdelincuencia. Con cualquiera de este tipo de delitos que están en todos sitios y que afectan a todas las empresas e instituciones, podéis especializaros de forma profunda, teniendo un conocimiento transversal de análisis criminal para acabaros diferenciando de la mayoría, que se acaban formando solo en lo básico o en lo genérico o en lo transversal. Así que esa sería un poco mi recomendación para que los que nos escuchan escojan especializaciones que tengan sentido a nivel laboral y por tanto podáis potenciar de una forma eficaz vuestra carrera profesional para que no os falte trabajo.
Pues yo quería añadir una cosa, si nos da tiempo, Dani, y es Sí, que nosotros, me parece esto súper importante, nosotros desde el ISA Institute ofrecemos un servicio de asesoramiento y orientación académica y laboral. Entonces, esto está abierto a todo el mundo, utilizadlo. Volved a ver esta grabación cuando os la enviemos, reflexionad y usad este servicio donde tendréis un one-to-one conmigo o con, bueno, sí, básicamente lo hago yo, sí que conmigo y lo miramos todo con calma, miramos cuáles son vuestras habilidades, cuáles son vuestros conocimientos, hacia dónde queréis enfocar vuestra carrera. Todos los asesoramientos que yo hago los enfoco siempre desde la persona que tengo delante y que me cuente hacia dónde quiere ir y siempre, siempre acabamos encontrando un camino. Así que usad esto porque es súper importante y si yo en mi día lo hubiese tenido, lo hubiese usado segurísimo. Así que os animo a que pidáis cita y nos vemos, hablamos y vemos hacia dónde dirigirlo. fenomenal. Pues vamos a responder a las preguntas que nos han ido haciendo en el chat y en el canal de preguntas y respuestas, así como también a través de Lisa Comunidad. Entonces, pregunta Jordi Ujú. Pineo, alumno de LISA, ¿qué homologación o validez tendría nuestro trabajo como analistas de forma autónoma para que sirviera como peritaje ante un juez? ¿Hay algún prerequisito en este sentido? ¿Se ha de ser titulado universitario o vuestro máster sería una credencial suficiente? Buenísima pregunta, Jordi. Suele ocurrir igual en cualquier jurisdicción, o sea que la respuesta que daremos no solo aplica a España, pero los jueces tienen la última potestad criterio de forma completamente subjetiva y discrecional de decidir quién puede ser un experto y quién puede ejercer de perito en este sentido para otorgar prueba, ¿no? Para que el informe que diga ese experto sea utilizado en sede judicial y en la vista oral sea, por tanto, determinante, ¿no? Para que el juez luego emita su dictamen, resuelva o condene a la persona acusada. Evidentemente, los jueces tendrán mucho más fácil acreditar vuestra valía para ejercer ese peritaje cuantas más credenciales tengáis. Por tanto, a mayor formación, másteres universitarios, formación de especialización mediante cursos de cualquier tipo relacionados con la temática de vuestro peritaje, más fácil va a ser que admita a prueba ese tipo de informe. Ese tipo de informe, como sabréis los que estáis más en el mundo judicial, puede ser aportado a petición de la acusación, a petición de la defensa o a petición del propio juez. Por lo que podéis colaborar como expertos haciendo ese tipo de peritajes, tanto vinculados a un bufete de abogados en específico, como también vinculados a un juzgado en concreto que os avisen cada vez que tengan algún peritaje que hacer. Así que depende completamente de la meritocracia el hecho de que podáis ejercer como peritos y evidentemente es recomendable tener formación específica también como este tema de peritajes. Pero lo importante es ser experto en el tema. Ejemplo rápido. Una persona que haya estudiado una carrera de química sin haber estudiado nada relacionado con la criminología, ni ningún curso de peritaje, ni nada por el estilo, puede ser válida una prueba en la que haga un dictamen, haga un informe, donde explique la composición química que tiene una bebida que ha sido utilizada para envenenar a alguien, ¿no? O para intoxicar a alguien. Pues ese químico puede ser aceptado como peritaje válido en sede judicial porque acredita ser químico y haber estudiado química. Y eso pasa con cualquier otra disciplina que os podáis imaginar. Muy bien, más preguntas que tengamos por aquí. Y, por ejemplo, Francisco, el capitán de la Guardia Civil, que preguntaba en el inicio que al margen de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, de los organismos policiales, ¿cuáles son las salidas profesionales para una persona que está en cuarto curso de psicología y criminología? Y creo que hemos respondido ya a- al capitán a lo largo de toda la charla con ejemplos que fuera de la policía efectivamente van a valorarle sus conocimientos en psicología y criminología. Si tiene psicología y criminología, va a poder diferenciarse mucho mejor en todo lo que es atención a víctimas, por un lado, porque está directamente relacionado con lo que ha estudiado en la parte de psicología, pero a su vez que valore y explore la parte de análisis de inteligencia, porque
gran parte de los analistas de inteligencia tienen un background o de criminólogos, o de psicólogos, o de periodistas. Y en ese caso, tu hija tiene la parte de psicología y criminología ya hecha, por lo que tendría un gran valor diferencial respecto de otros candidatos. O sea que valoro esas dos recomendaciones. Francisco también pregunta, en España ha estado en un servicio de seguridad puntero, como es el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado, más conocido como CITCO, donde no se suelen tener personas ajenas a la Policía Nacional o Guardia Civil. Por tanto, si no se aprueba la oposición a esos puestos de trabajo, evidentemente no se puede formar parte. Evidentemente hay organismos del Estado donde los requisitos para formar parte de ese tipo de organismos son específicos y no tienen en cuenta a civiles, personas ajenas a la institución, ¿no? El CITCO sería un caso. Pero cada vez hay más casos, por ejemplo, el CIFAS, el Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas, que es el homólogo del CITCO, pero en las Fuerzas Armadas cada vez tiene más personas que no son militares y que están ejerciendo de analistas de inteligencia, algunos de nuestros alumnos, por ejemplo, donde son civiles, algunos incluso en prácticas, ya ni siquiera como contrato laboral, por lo que hay un aperturismo creciente en las instituciones públicas. También ocurre algo similar en el Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil, donde tienen a personas que no son guardia civiles y aportan muchísimo valor, sobre todo en la fase de análisis de inteligencia, análisis internacional, análisis prospectivo, investigación online, donde análisis criminal también, donde pueden hacer pues, bueno, informes relacionados con estos temas. Marinelli Araujo y también María Cabezudo pregunta sobre eh, la regulación de la criminología, en este caso en España, y es una pregunta muy oportuna a colación del objeto de la sesión, ¿no? En España, la criminología es una disciplina que tiene grado de oficial, efecto de estudios, y por tanto tiene también colegios profesionales oficiales, ¿no? Que se encargan de representar al colectivo, igual que pasa con médicos, con abogados, con veterinarios o cualquier otra profesión reglada, ¿no? La lucha que tenemos los criminólogos en España es que pase a estar como requisito para poder trabajar en ciertos puestos, donde hay muchísimo intrusismo laboral, como mencionábamos anteriormente, y acaban ocupando ciertos puestos personas que no son criminólogos para hablar de criminología. Entonces, la gran lucha de los criminólogos que desde el ISA Institute apoyamos absolutamente es en influir en el Ministerio del Interior para que ciertos puestos directamente relacionados con la criminología exijan que sean desarrollados por personas que son criminólogos. Y esa es la gran lucha que hay en España y que, bueno, pues a día de hoy se han hecho muchas reuniones con el ministro del Interior al respecto. Existe un compromiso verbal, pero ya sabemos cómo va esto, que no es una prioridad ni muchísimo menos del gobierno y que hay que seguir luchando como gota malaya para conseguir que acabe legislándose en una ley para que todas las instituciones estén obligadas a cumplirla, ¿no? Ese compromiso verbal. Muy bien, más preguntas interesantes que tenemos por aquí por el chat. Tenemos una pregunta desde Ecuador, también, país donde tenemos muchos alumnos y profesores, por parte de Marinelli Araujo, que pregunta que es criminóloga y está interesada en seguir una maestría y quisiera saber si el título que otorga Lisa es avalado por la Secretaría Nacional de Ecuador. Efectivamente, te confirmo que tenemos aprobado múltiples alumnos que han hecho nuestros másteres universitarios y que los han presentado ante la CNSCID, que es la Secretaría Nacional de Educación de Ecuador, cumpliendo con todos los requisitos que exige, y es un trámite que se puede hacer online. Enviamos el título de los másteres siempre al domicilio, en modalidad y formato oficial, con los sellos pertinentes, la apostilla de la Haya y los certificados académicos para que el alumno, en este caso de Ecuador, como pasa en otros países, puedan presentar la documentación y que se les reconozca como título de tercer grado, como cualquier otra maestría que puedes hacer en, en tu propio país, ¿no? Que tenga ese reconocimiento público y privado dentro del Estado del Ecuador. Muy bien. ¿Más preguntas? Muy bien.
Pues no sé si ves alguna Sí, más. veo a Gala que dice que dónde podemos pedir cita para el asesoramiento formativo. Creo que lo han pasado por arriba. Sí, Javi ha pasado el enlace, pero si no lo volvemos a pasar ahora para que... Sí. Vale, creo que está aquí. Lo copio y lo pego yo misma. Sí, Mejor que lo pase Javi porque creo que no se puede sí, copiar. yo creo que no puedo. Vale, Vale, vale. muy bien, Pues ya está. muy Genial. bien. Dice Florencia que muchas gracias, que el seminario le encantó y despejó muchas dudas que tenía, que ha aprendido nuevas cosas, ha estudiado criminalística, criminología y psicología criminal, que le gusta mucho el enfoque y quería saber si es posible una salida laboral y qué ámbitos laborales. Pues teniendo esas tres especialidades, criminalística, criminología y psicología criminal, pues hay muchísimo abanico de salidas profesionales como las que hemos comentado a lo largo de toda la charla. Y aunque son criminalística y psicología criminal muy relacionadas con el mundo policial, también hay bufetes de criminólogos, agencias de detectives y consultoras especializadas en seguridad que van a valorarte tus conocimientos relacionados con esos temas, por si quieres ampliar en ese sentido. Muy bien, pues creo que ya hemos respondido a todas las preguntas y Ujú. además hemos agotado el tiempo que teníamos, por lo que esperamos que os haya sido de utilidad, esperamos que hayamos despejado algunas de las preguntas, esperamos sobre todo, que hayamos abierto posibilidades de que veáis caminos profesionales que antes no conocíais, lugares donde os van a valorar vuestra especialización, vuestros conocimientos en criminología. Aquellos que aún no tengáis esos conocimientos y que estéis interesados en especializaros y en ser expertos, animaros a inscribiros al máster de analista criminal y de criminología aplicada, que empieza en 15 días y que aún hay algunas plazas para inscribiros, donde se trabajan todos los temas donde hemos entrado específicamente, donde adquiriréis esas habilidades y conocimientos, donde además podréis recibir asesoramiento profesional avanzado, acompañaros en ese proceso de encontrar empleo o promocionar a nivel profesional, gracias a la rica variedad de ofertas de trabajo que publicamos cada semana y que nos hacen llegar empresas e instituciones de todo tipo, pero sobre todo, gracias a que los más de 25 profesores y mentores que os van a enseñar durante todo el máster, que dura 9 meses, modalidad online, son profesionales en activo. Son personas que podrían ser vuestros jefes el día de mañana, vuestros compañeros, y os podrán recomendar y acompañar en esa carrera profesional. Y no solo eso, sino que además desde LISA os damos la posibilidad, como explicaba María anteriormente, de pedir cita de asesoramiento siempre que queráis, para que María, yo, cualquier persona del equipo os pueda recomendar de forma cualificada. Y tenemos a disposición Lisa News, que es un medio de comunicación, lisanews.org, donde a diario publicamos decenas de artículos, análisis, reportajes, tanto de actualidad como atemporales, donde os podréis diferenciar aún más de cualquier otro candidato, publicando sobre temas que os interesen, que estéis especializados, y vuestros artículos serán vistos por más de 25 millones de personas, que son las personas que impactamos. Solo el año pasado llegamos a más de 25 millones de personas en todo el mundo a través de esto, de artículos de profesores, de mentores de LISA y artículos de alumnos de los másteres universitarios que publican a diario en este medio creado justamente para eso, para que suponga un escaparate para nuestros alumnos y que podáis tener esa capacidad de proyectar y de saltar a nivel profesional con una marca personal y profesional trabajada y robusta y especializada. Así que cualquier persona que tenga interés en el máster, hemos pasado los enlaces. No dudéis en escribirnos a contacto@lisainstitute.com si tenéis cualquier duda y cualquier consulta. Y por mi parte, le doy la palabra a María para que pueda hacer el cierre y nos despidamos. Qué presión. No, no, yo muchísimas gracias por asistir. El hecho de que estéis aquí ya marca la diferencia porque estáis interesados en conocer qué hay. Entonces yo me remito a lo que he dicho. Pedid asesoramiento y sobre todo buscad ese qué dentro de la criminología porque sí que lo hay. He leído por aquí mensajes de que gracias, nos habéis dado esperanzas, pero es que las hay. No es que nos las hayamos inventado, las hay de verdad.
sea que os animo a seguir y nos vemos o en el máster o nos vemos en un asesoramiento o en próximas masterclass. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos muy pronto. Hasta luego.